Muy buenas. Seguro que a todos nos suena la historia de alguien con una idea de negocio que parecía genial, pero que al final no funcionó. ¿Por qué pasa tanto? Pues mirad, gracias a la experiencia que acumulamos en Mas Suárez Asesoría, hoy vamos a ver que el problema casi nunca está en la idea, sino en ciertos errores casi invisibles que se cometen justo al principio. Y esta es la clave de todo. Solemos pensar que un negocio fracasa porque la idea era mala, pero la realidad, la cruda realidad, es que la mayoría se vienen abajo por algo mucho más básico: unos cimientos mal puestos. Es como intentar levantar un edificio sobre arena. Por muy bueno que sea el diseño, al final se cae. Venga, pues vamos al lío con el primer gran error, uno que es tan común que casi ni se ve. Es ese tipo de problema que te hace sentir que todo va de maravilla, cuando en realidad estás caminando, sin darte cuenta, directo a un precipicio financiero. Y aquí lo tenemos, el error número 1, el más clásico de todos. Es la punta del iceberg. Ves que entra dinero en la cuenta y piensas, esto marcha. Pero lo que no se ve, lo que está bajo el agua, es muchísimo más grande y sobre todo más peligroso. Porque, y que esto quede clarísimo, facturar no es lo mismo que ganar. A ver, pensadlo como si tuviéramos dos cubos. En uno echamos todo lo que facturamos. Genial, se va llenando. Pero de ese mismo cubo hay que empezar a sacar dinero para pagar el alquiler, a los proveedores, los sueldos, los impuestos. El beneficio real, lo que de verdad se gana, es solo lo que queda en el fondo del todo después de pagar absolutamente todo. Y a veces, sorpresa, el fondo está vacío. Y si no se tiene clara esta diferencia, ¿qué ocurre? Pues que acabas corriendo en una rueda de hámster, sin parar, con mucho movimiento, viendo que las cosas se mueven, pero sin avanzar ni un solo centímetro. Es la trampa perfecta. Trabajar más que nunca para, en realidad, no ganar absolutamente nada. Sí, claro. Esta confusión entre facturar y ganar es la puerta de entrada a otras dos trampas de dinero que son pero que muy peligrosas: los impuestos y el desorden financiero. Vamos con el segundo gran error, el fantasma de Hacienda. Mucha gente actúa como si los impuestos fueran una sorpresa, algo que aparece de la nada. Pero cuando llega la carta, el susto es muy real, y el problema, por desgracia, suele ser ya demasiado grande. La clave es muy sencilla. Hay que dejar de ver los impuestos como un fantasma y empezar a verlos como lo que son: un gasto más del negocio, tan previsible como puede ser el alquiler. La estrategia es simple, fijaos. 1. Anticipar, o sea, calcular cuánto va a tocar pagar. 2. Y esto es crucial, provisionar, es decir, apartar ese dinero en una cuenta. Y 3. Declarar y pagar a tiempo. Cero dramas, cero sorpresas. Y si no se hace así, ¿qué pasa? Pues el resultado que vemos todos los días: quedarse sin un duro justo cuando hay que pagar. Y eso se traduce en deudas, en recargos y, por supuesto, en una relación nada agradable con la agencia tributaria. Un dolor de cabeza tremendo que se podría haber evitado. Y ahora el tercer error, que es, digamos, la receta perfecta para el caos financiero: mezclarlo todo. Usar la cuenta de la empresa para pagar la compra del súper, o la cuenta personal para pagar a un proveedor. Al final, todo se convierte en un remolino de tickets y gastos que es imposible de entender. Este desorden es como intentar pilotar un avión con los ojos vendados. Es que no tienes ni la más remota idea de si estás ganando o perdiendo dinero, de qué gastos te puedes deducir o de si el negocio es siquiera viable. Y claro, se empiezan a tomar decisiones basadas en intuición, no en datos reales. Y eso, en los negocios, rara vez sale bien. Pero ojo, que los problemas no acaban en el dinero. Hay otras decisiones, las legales y operativas, que se toman al principio y que son como auténticas bombas de relojería. Decisiones que hoy pueden parecer pequeñas, pero que pueden explotar en el futuro y llevarse todo por delante. Y aquí llega la primera gran bifurcación en el camino del emprendimiento. ¿Se va por libre, como autónomo, o se crea una estructura más protegida, como una sociedad? No hay una respuesta única y correcta, y elegir el camino equivocado puede llevar a un destino muy distinto del que se había planeado. Y aquí está el peligro de elegir mal. Un camino te puede llevar a pagar muchísimos más impuestos de lo necesario, y el otro a algo todavía peor, a que si el negocio va mal se tenga que responder con la propia casa o el coche. El patrimonio personal queda totalmente expuesto. El siguiente error nace de un exceso de optimismo, de esa vocecita interior que siempre dice: tranquilo, que a mí no me va a pasar. Es esa idea de que el negocio es inmune a los problemas, como si estuviera bajo un paraguas mágico que protege de cualquier tormenta. Pero la realidad es que la tormenta puede llegar en cualquier momento y de cualquier forma. Puede ser un cliente que reclama, una pequeña multa por un papel que se olvidó presentar o un accidente tonto e inesperado. Son esas cosas que parecen improbables hasta el día que pasan. Y lo más peligroso es esto: sin la protección adecuada, un negocio es como una fila de fichas de dominó. Un solo empujón, un solo problema y todo lo que se ha construido con tanto esfuerzo durante años se puede derrumbar en un solo instante.
¿Y qué pasa cuando el negocio empieza a ir bien y se necesita más gente? Pues aquí llega otro error clásico, la improvisación. Contratar a la primera persona que pasa por la puerta o tirar de atajos como los falsos autónomos pensando que así se ahorran problemas, cuando en realidad se están creando unos mucho más gordos. Esta improvisación suele acabar en un camino muy predecible. Primero, una inspección de trabajo, después una sanción económica de las que duelen y finalmente conflictos que roban el tiempo, la energía y el dinero que se debería estar invirtiendo en hacer crecer el negocio. Bueno, hemos visto errores financieros, legales, operativos, pero ahora llegamos al origen de todo, al error fundamental que está detrás de todos los demás y que, sin ninguna duda, es el más caro de todos. Y aquí lo tenéis, el error más caro de todos es creer que se puede hacer todo sin ayuda. Es intentar recorrer este laberinto fiscal, laboral y legal a ciegas, sin un mapa, pensando que así se ahorra dinero, cuando en realidad se está comprando un boleto de primera clase para tener problemas enormes en el futuro. Y este es el riesgo final, fijaos. Se empieza con una pequeña grieta en los cimientos, una que apenas se ve. Pero a medida que el negocio crece, esa grieta se hace más y más grande, hasta que un día se convierte en un problema estructural que amenaza con tirarlo todo abajo. Y arreglarlo entonces es infinitamente más difícil y más caro que haberlo hecho bien desde el primer día. Al final, la conclusión es bastante sencilla. Empezar con una buena base no te garantiza el éxito, eso no lo puede prometer nadie. Pero lo que sí es totalmente seguro es que empezar mal, arrastrando estos errores estructurales, convierte el camino en una carrera de obstáculos casi imposible de superar. Así que el mensaje final es simple. La clave no está solo en tener una buena idea, sino en darle una estructura sólida desde el minuto 1. Porque emprender con seguridad no es una cuestión de suerte, es una cuestión de planificación. Construir bien desde el principio es simplemente darle a una buena idea la oportunidad que de verdad se merece.